Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque nos permites estar aquí hoy, en comunión, Señor, reunidos en torno a la glorificación de tu nombre, porque confiamos en que tú eres el que pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y te pedimos que nos permitas en nuestros corazones estar a la altura de la dignidad que significa que estés frente a nosotros, Señor, recibiendo nuestra oración. Que estés aquí en medio de nosotros, Señor, en la operación misteriosa del Espíritu Santo, ministrando en medio de la iglesia, Señor, para la edificación de su pueblo. Te rogamos que cualquier cosa que se diga aquí, cualquier cosa que abordemos, Señor, sea con la mayor de las reverencias y sea con el, además de cualquier otro propósito, con el más grande y específico propósito de dar gloria a tu nombre. Bendita sea tu palabra, Señor. Bendita sea la doctrina verdadera, cualquiera que se predique. Te pedimos que edifiques nuestros corazones y que seas tú glorificado en medio de este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos con la serie que empezamos la semana pasada, la serie titulada La experiencia de la seguridad del creyente, la experiencia de la seguridad de la salvación en el creyente. Y en la primera lección, en la lección pasada, sentamos las bases generales de la doctrina, más o menos qué se entiende por seguridad de salvación, y definimos el término de esta manera simple, de esta manera corta. La seguridad de la salvación es la convicción firme y objetivamente fundada de que uno mismo se encuentra en un estado de gracia delante de Dios, basada en la obra de Cristo y confirmada por la obra del Espíritu Santo. Vimos varias cosas acerca de esa definición y establecimos elementos relevantes, tales como el aspecto subjetivo de esta seguridad de la salvación, es decir, que tiene que ver con una valoración que el individuo hace de su propio estado. También que por este aspecto subjetivo esto conduce a que algunos puedan sentirse inseguros de su salvación, aunque la posean, y que otros, mucho más peligroso aún, se sientan seguros de una salvación que no tienen realmente. Así establecimos una distinción necesaria entre la seguridad verdadera, la seguridad bíblica, y la llamada, según la confesión, presunción carnal, una seguridad que viene de la presunción carnal, de la confianza en uno mismo, del error en cuanto a lo que uno cree, etc. Dejando claro que no toda confianza religiosa incluso, no toda confianza ritualista procede de la fe salvadora. Y ambas cosas, tanto la inseguridad como la seguridad basada en la presunción carnal, tiene obviamente sus propios problemas y se entienden mejor en las nociones que explicamos la semana pasada de la certidumbre según la mente y según el ente, es decir, según lo que uno mismo piensa y según lo que realmente es. Sabemos que la seguridad de la salvación se fundamenta en lo que realmente es. El que no ha creído no puede estar seguro, aunque lo esté, aunque sienta que lo está. Y el que ha creído está seguro, aunque sienta que no lo está. Esa es la realidad objetiva. Todo aquel que cree está seguro en Cristo. Todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado, dice Juan, indiferentemente de sus percepciones. De cualquier manera, afirmamos algo que es fundamental en estos estudios y que es útil para una vida de piedad, para que podamos experimentar el consuelo que viene del Señor, que es que verdaderamente nosotros podemos alcanzar, verdaderamente es posible para nosotros llegar a tener la seguridad de la salvación. El creyente en esta vida puede alcanzar a sentirse seguro de que su salvación y de que esta seguridad es verdadera y que, por supuesto, esa seguridad verdadera, no la falsa, no la presunción carnal, puede ser verdaderamente acogida solamente por los verdaderos creyentes. Por lo tanto, hemos abordado ese vistazo general de la doctrina y nos hemos enfocado particularmente en esos aspectos personales, mentales de la doctrina. Y ahora nos enfocaremos en los aspectos objetivos, externos de la doctrina. Ahora sí, solamente en lo que llamamos la seguridad verdadera. Ya no hablaremos de aquella presunción carnal o la seguridad falsa,
Eso fue tema de la clase pasada. De esto surge la pregunta que hasta ahora hemos respondido generalmente, pero que hoy responderemos mejor, sobre qué se funda esa seguridad verdadera. ¿Cuál es el fundamento cierto que me hace a mí poder sostener con razonable certeza, con total certeza incluso, que las Escrituras me prometen que puedo estar seguro de la salvación que Cristo ha ofrecido para los que creen? Si la seguridad cristiana verdadera, más allá de la experiencia, más allá de lo que yo sienta, no es una ilusión de la mente, no es una ilusión de las emociones, si no se trata solamente de vivir como, digamos, actitudes optimistas, porque conocemos claros casos en las Escrituras de personas que no eran para nada optimistas, pero aún estaban seguros en Dios, estaban salvados en Dios. Si se trata de descansar en un fundamento firme, objetivo y suficiente, a diferencia de uno subjetivo y débil, es decir, en nosotros, entonces tenemos que decir que este fundamento, y estamos completamente convencidos de esto, es Cristo. Queda claro, ¿no? Vamos a hablar, por supuesto, de otras cosas, pero esto es algo que empezamos asumiendo claramente, que el fundamento de esta seguridad tiene que ser Cristo. Por lo tanto, la lección de hoy se titula precisamente La seguridad fundada en Cristo. Y nos ocuparemos de establecer las siguientes cosas. Estos no son los epígrafes, sino más bien los objetivos que tengo. Por un lado, la infalibilidad de esta seguridad. Por otro lado, la certeza de esta seguridad. Por otro lado, el fundamento firme y objetivo de esta seguridad. Y como última cosa que demostrar, la obra del Espíritu Santo en la experiencia que tiene el creyente con esta seguridad. Por lo tanto, reflexionaremos primero en torno a la naturaleza de la seguridad cristiana y sus fundamentos, distinguiendo entre aquello que, como hemos visto, se sostiene objetivamente con respecto de aquello que se sostiene o aquello que es solamente percibido a través de la experiencia del creyente. El primer punto que quiero desarrollar entonces es que la seguridad no es conjetural ni probable. Utilizo estas palabras porque precisamente estas son las palabras que utiliza el texto de la confesión que trata sobre el asunto de la seguridad de la salvación en su segundo numeral, el capítulo 18 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Esta idea está expresada de esta manera. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible. Es decir, no se trata ni de una deducción que uno hace sin tener de dónde hacerla, o sea, no es una conjetura simplemente, tampoco se trata de algún tipo de apuesta que uno hace balanceando la vida que tiene, en la cual yo digo, bueno, yo creo que puede que sí esté seguro. No se trata de eso. Se usa esta concepción, o se puede ver esta concepción errada, muy frecuente y extendida, que pastoralmente es peligrosa, o sea, en cuanto a la piedad, la vida cristiana es peligrosa, de que la seguridad cristiana es una especie de idea de la relación que tiene el creyente con Dios y que ésta descansa en una especie de probabilidad piadosa, de cálculo sobre lo que yo hago y lo que yo espero recibir de Dios por eso que hago. Una expectativa que es incierta. Algo así como, bueno, yo creo que si me ocupo de las cosas que el Señor me dice que debo ocuparme, al final quizás todo salga bien. Pero esto puede terminar estando codo a codo con una idea de la salvación por obras, porque finalmente estoy haciendo una especie de balance contable entre lo que yo le doy a Dios y lo que, como le doy eso, yo espero recibir de Dios. O sea, pienso que la labor de mi preservación en Cristo depende en últimas cuentas de mí. Nosotros negamos eso, nosotros sabemos que aquel que ha creído ha sido salvado para siempre. Por lo tanto, no podemos incurrir en la práctica en tales pensamientos, de establecer algún tipo de balance entre mis obras y lo que recibo de Cristo, lo que recibo de Dios. A primera vista, manifestar esta sospecha constante sobre el propio estado espiritual, o sea, dudar mucho de ¿será que soy salvo? ¿Será que no? Entonces, como no estoy seguro, voy a hacer más cosas buenas a ver si me siento seguro.
puede parecer incluso reverente, ¿no? Porque dices, mira cómo se preocupa esta persona mucho por tener una vida santa. Pero en realidad se está preocupando la persona, nos podemos preocupar por tener una vida santa como una especie de medio para lograr algo, como medio para ser salvado. Y nosotros sabemos también que esta vida santa a la que todo creyente, sin ninguna duda, está llamado, no está llamado a vivirla como un medio para lograr algo en Cristo, sino que ha sido hallado en Cristo, ha sido visto en Cristo por el Padre, y ahora entonces ha de ser un hombre que actúe conforme al santo llamamiento que ha tenido. Pero no es que eso le merezca nada de Dios. No describe la naturaleza de la seguridad que el Evangelio presenta, ni la que la fe verdadera puede producir si se procura. Y entiéndase bien que yo no digo que la fe verdadera siempre produce una experiencia de seguridad. En algunas personas es más difícil que en otras, pero puede hacerlo si nos preocupamos, si buscamos hallar esa seguridad en los lugares en donde se debe hallar. En la Escritura, la esperanza cristiana, en cierto sentido, demanda serenidad, tranquilidad, quiero decir, confianza en la promesa. Algo así como una disposición de creer sin ver. Eso es esperanza, ¿no? Poder creer sin ver exactamente. Pero eso no implica que esto debemos aplicarlo a nuestra relación propiamente a Dios. Nosotros, en nuestra relación propiamente con Dios, realmente no estamos a ciegas. Nosotros podemos entender que hay cosas de Dios que son inaccesibles a nuestra mente, pero hay otras que sí somos capaces de leer, de aprender las promesas de las Escrituras. Si somos capaces de interpretarlas y asentir a ellas racionalmente, podemos fundarlas propiamente en su revelación, entonces podemos decir, aún a pesar de que la esperanza no ha de requerir que veamos algo, nosotros confiamos aún se ha visto, pero podemos decir que realmente es una esperanza racionalmente fundada en una justa interpretación de las Escrituras. El creer sin ver no implica creer sin entender, no implica creer sin saber. Nosotros tenemos certezas y de esas certezas derivamos convicciones, seguridades. De modo que esta seguridad que puede tener el creyente no se trata, como se dijo, de una conjetura bien intencionada, sino de una expectativa, de una seguridad firme, fundada en una promesa que también es segura. El apóstol Pablo comenta lo siguiente en Romanos 5:5, acerca de nuestra esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, le dice al cristiano, mira cristiano, tú que has creído, puedes estar seguro de que en aquel día no serás avergonzado. No serás hallado como aquellos a los que diciendo Señor, Señor, Jesús les dijo, nunca os conocido. No, si ha sido derramado de ti este amor de Dios, que mediante el Espíritu Santo imprime en ti la marca de la adopción, no serás avergonzado. Esta esperanza no avergüenza. Por lo tanto, si temes, no temas. Puedes estar seguro. Entonces, esto es algo que no puede avergonzar precisamente porque no descansa en nuestra debilidad, sino que descansa en la obra y en la iniciativa de Dios. Este aspecto objetivo de esta seguridad también podemos verlo presente en Hebreos 6, del 13 al 19, que dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es decir, un hombre que quiere que la gente esté segura de lo que dice, entonces jura. Y jura por cosas, por supuesto, más grandes que ellos. Por lo cual, tomando esta costumbre de los hombres, Dios, para mostrarnos su firmeza, para mostrarnos su fidelidad, entonces jura también, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, que no era necesario, porque la palabra de Dios no tiene doble, pero interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Pablo, el autor de Hebreos, menciona esta realidad. El Señor, que de sí mismo, al prometer algo, no hace falta que lo asegure con más nada, porque su palabra no tiene doblez. Aún así, para manifestar la grandeza de la promesa de su esperanza, entonces interpone juramento, hace pactos, eso lo conocemos bien, hace pactos, asegura cosas doblemente, de modo que por dos cosas inmutables, dice el autor, su palabra y sus promesas, estemos o podamos estar seguros de que esta seguridad no falla. Porque si fallara no podría funcionar, como dice el autor acá, como ancla para nosotros, como algo que nos mantiene firmes. Eso es un ancla, ¿no? Que se tira para que el barco no se mueva, como algo que nos mantiene en el mismo lugar, permanentes. Entonces, esa incertidumbre no es piadosa, aunque un creyente verdadero la puede tener, pero no es piadosa porque no produce reverencia, produce inquietud, no permite a uno gozar la salvación que ha recibido, sino tenerla, pero estar temerosos de un Dios que ya no está contra nosotros. No engendra santidad, sino que, bueno, nos hace sentir resignados a recibir, quién sabe qué es lo que voy a recibir, lo que me toque. Es decir, el creyente se puede dañar a sí mismo al olvidar que esta esperanza está seguramente fundada, está seguramente afirmada en Dios, en su palabra, en dos cosas inmutables, diría el autor. Y por esto negamos que la seguridad cristiana sea un convencimiento, como dijimos al principio, meramente probable. No es algo que está racionalmente fundado, que todo aquel, por muy inquieto que se sienta, puede ir a las Escrituras y darse cuenta que eso es hacia donde apunta la Escritura con respecto del creyente, que está firme en Dios, no por él, sino porque su promesa es firme. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta seguridad que procuramos? Pues su naturaleza está en el área de la fe. La seguridad está en el área de la fe, quiero decir, en el contenido de la fe. La confesión continúa diciendo, esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. Entonces, en lugar de tener esa seguridad probabilística de balance entre lo que hago y lo que espero recibir, tenemos una certeza infalible de fe. ¿Cómo así? Que según la medida de fe es la seguridad que yo tendré. No, sino más bien por esta fe, por la naturaleza de la fe que yo tengo, que tiene un contenido específico, entonces ella es infalible. Por el contenido de mi fe, no por mi fe en sí misma, por supuesto. Nosotros sabemos que nuestra creída doctrina de la salvación por la sola fe no implica que la fe salva así en abstracto, ¿no? Sino que la fe es el instrumento. La fe es instrumento para adquirir la salvación que es en Cristo. O sea, la fe es fe en algo. Pues yo podría tener fe en cosas equivocadas, por lo tanto la fe no salva. Esta fe salva por el contenido de esta fe, que es Cristo. Entonces, esta idea de que la seguridad es de fe es porque la fe, por su naturaleza, no se mira a sí misma, sino que se dirige hacia una cosa afuera de sí misma, hacia Cristo. No se apoya en la intensidad, en la fuerza con la que yo creo, sino en la fidelidad de quien creo. No hace falta creer mucho, hace falta creer. Y tan solo con creer, yo puedo estar seguro de esa salvación que se me ha ofrecido. Porque en quien creo es Cristo, que es el fundamento de nuestra seguridad, lo que nos introduce al siguiente punto. El fundamento objetivo. Por un lado, la sangre de Cristo, por otro lado, la justicia de Cristo. Que son una misma cosa, pero son aspectos importantes de distinguir para ver a qué cosa refiere cada uno de ellos. Así que esa fe que mencionamos, teniendo como objeto a Cristo,
implica que el fundamento es Cristo por su propio poder y la promesa del Padre, como Jesús diría por allá en Lucas. Por ejemplo, el Señor dijo en Juan 10, del 27 al 29, lo siguiente. Esto es un texto que todos conocemos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, las palabras del mismo Señor nos obligan a fijar nuestros ojos en Él, no en nosotros. Nos obligan a apartar nuestros ojos de ritos, de obras, de cualquier tipo de desempeño, de cualquier otra cosa que no sea Él y su obra divina, su obra trinitaria, en donde están involucradas las tres personas de la Trinidad. Y de alguna manera esta es la clave, si es que hay una clave, de una vida de piedad próspera, no desesperada, no intranquila. Es decir, descansar en aquello que no cambia, en aquello que no decae, que no depende del estado moral o emocional que yo pueda tener en algún momento. Descansar en Cristo, mirar a Cristo. Y continuando con esta idea, podemos observar también las palabras de Cristo confirmadas y completadas en sus acciones. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto de la sangre de Cristo apunta directo a una de las características de la obra de Cristo, a la característica de su sacrificio. El sacrificio nos informa de la sangre, de la expiación, de la limpieza, por lo tanto de la muerte sustituta. Es decir, de que al morir Cristo en la cruz, de forma real y eficaz, la culpa del pecado ha sido verdaderamente limpiada delante de Dios para todo aquel que cree en Cristo. Él ha sido nuestro sustituto. La Escritura presenta esta frase de la sangre, en realidad, como reemplazo de la cruz. A eso es lo que se refiere, no al sacrificio en general, no a la sangre literalmente, como el medio por el cual la justicia divina ha sido satisfecha completamente. No dice que nos limpia parcialmente, ni que nos limpia mientras perseveremos en su fidelidad, sino que nos limpia de todo pecado. La seguridad del creyente descansa entonces en el hecho de que el problema fundamental que tenía el creyente, que tenía el incrédulo, mejor dicho, delante de Dios, que es la culpa, al haber creído, ha sido resuelto de manera definitiva en la cruz. Y por esta razón, el creyente no está seguro porque haya dejado de pecar. Él no dejó de pecar, él fue limpiado. No dejamos de pecar. Ni porque su arrepentimiento sea perfecto. Hace falta creer en Cristo. Y nosotros podemos vivir vidas de arrepentimiento, pero ese arrepentimiento no nos salva ni nos acerca más a la salvación, solamente el creer en Cristo. Sino que el creyente está seguro porque la sangre de Cristo es suficiente, es decir, el sacrificio de Cristo es suficiente incluso para cubrir aquellos pecados que aún en el presente uno puede lamentar, combatir y seguir cometiendo en esa lucha que tiene contra el pecado. La seguridad no niega entonces la lucha contra el pecado, sino que incluso la hace posible tal noción. No podríamos luchar contra el pecado si no estuviéramos en Cristo. Seríamos esclavos del pecado completamente si no estuviéramos en Cristo. Podemos luchar porque estamos en Cristo, porque estamos seguros en Cristo, porque pertenecemos a las filas de su ejército. Luchamos porque Él nos ayuda. Así dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y este es otro aspecto. El primero es cómo nos limpia, cómo nos hace agradables, cómo podemos ser vistos delante de Dios ahora completamente librados de la mancha del pecado.
Pero lo cierto es que seguimos pecando, ¿no? O sea, podríamos, si esto se quedara allí, seguir ensuciando nuestra alma, seguir ensuciando nuestros cuerpos y seguir aumentando nuestra culpa delante de Dios. Si el sacrificio de Cristo se quedara tan solo en haber sustituido hasta ese punto de haber creído la muerte que yo tenía que tener. Pero no es así. El sacrificio de Cristo y su obra entera no admite ninguna especie de añadidura humana. No necesito yo ser limpiado y después tratar por todas mis fuerzas de mantenerme limpio. Yo no necesito eso. Sino que nos informa la sangre de la sustitución, pero también nos informa de que esta salvación es segura en su justicia. Como bien dice el texto de la confesión, menciona las dos cosas. Que es una seguridad infalible de la fe basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Entonces la sangre nos recuerda que nos sustituyó en el sacrificio, pero la justicia nos recuerda que su sacrificio fue recibido de tal forma que excede no solo los pecados que expiaba, sino cualquier otro pecado futuro que pudiéramos cometer. Pablo lo expresa de la siguiente manera: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Si tu pecado es grande, creyente, diría Pablo, si tu pecado es grande, cristiano, la gracia de Cristo es más grande. Siempre será más grande. Nos informa de la obediencia perfecta del Hijo y de su imputación, la imputación de su justicia. Entonces, no solo nos sustituyó en la cruz para que fuéramos limpiados, sino que nos imputó su justicia para que permaneciéramos justos, hasta el fin. Y esto es lo que suele llamarse el aspecto forense, el aspecto legal de la obra de Cristo. Nos limpia, pero nos hace justos. Dios no acepta al creyente por lo que el creyente es en sí mismo, sino por lo que el creyente es en Cristo. Y asimismo la seguridad del creyente no se arraiga en lo que es en sí mismo, en lo que es por sus propias fuerzas, sino en el veredicto divino que tenemos la seguridad de que será pronunciado. El veredicto divino que permanecerá hasta el fin, por el cual Dios Trino nos declarará en aquel día al vernos inocentes. A pesar de que nosotros sabemos cuántos pecados hemos cometido, bueno, no lo sabemos, ¿no? Sabemos que hemos pecado mucho contra Dios. Seremos declarados inocentes, verdaderamente inocentes, porque la justicia de Cristo nos es imputada. Así lo menciona Pablo en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, la justicia que sostiene la seguridad del creyente no es propia, es de Cristo. Pero para que por ella nosotros hayamos sido o seamos declarados justos, no de forma ficticia, verdaderamente justos, hace falta creer. Ahora, cuando nosotros creemos en Cristo, no tiene por qué venir acompañada de esa fe, de esa seguridad emocional, afectiva, o sea, de que yo me sienta seguro. Pero siempre viene acompañada de esta seguridad racional. Vemos cómo las Escrituras claramente nos lo confirman. Nosotros debemos procurar que eso de nuestra mente vaya a nuestro corazón. Pero la Escritura nos confirma que estamos seguros en Él. Dios nos considera justos porque la justicia de Cristo ha sido contada como nuestra. ¿Y acaso Cristo se hace injusto en algún momento? ¿Cristo puede perder ese estatus de obediencia perfecta? ¿Cristo ha de desobedecer alguna vez? ¿Cristo ha de caer de ese estado de perfección moral? No, y si Él no lo ha de hacer, nosotros tampoco. Porque su justicia nos ha sido imputada. Entonces, lo que debemos hacer como cristianos, al sentirnos inseguros, intranquilos, más bien es pedirle a Dios que nos ayude no solamente a informar nuestro intelecto con las verdades que aquí leemos y que nos aseguran que el creyente está seguro en Cristo, sino que también nos ayude a informar nuestros afectos. ¿Cómo experimentamos eso? Sentirlo más que saberlo. Y es lo que abordaré brevemente en la siguiente y última sección.
el testimonio del Espíritu Santo. Ahora, esto del testimonio del Espíritu Santo es la idea de que Dios, en la tercera persona de la Trinidad, opera en nosotros para ayudarnos a experimentar esta seguridad de la salvación. No solamente a conocerla, sino a sentir que somos y estamos seguros en Cristo, puesto que logra mover la comprensión, como dije, de nuestra mente, de nuestro intelecto, a nuestros afectos, para recibir de Dios la paz propia de la confianza infantil, ¿no? Ser como niños ante Dios y sentirnos en paz con eso. Y el testimonio que mencionamos acá, el testimonio del Espíritu Santo, no consiste necesariamente en una revelación extraordinaria, ni una experiencia mística desligada del Evangelio y que solo yo puedo entender. La Escritura lo presenta como la obra interna del Espíritu Santo, aplicando la verdad, como dijimos hace un momento, ¿no? La verdad objetiva de la adopción, de que estamos en Cristo, de que somos los hijos de Dios, aplicando esta verdad al corazón del hombre, produciendo una convicción filial, de hijo, verdadera. Nos hace poder decir, soy hijo, como aquel hijo pródigo que también dijo eso, ¿recuerdan? Aquel hijo pródigo que comía con los cerdos. Y en cierto momento recuerda, pero si en la casa de mi padre, hasta sus jornaleros, hasta los trabajadores, comen mejor de lo que yo estoy comiendo aquí. ¿Qué hago aquí? Si yo soy hijo, si yo pertenezco allá. ¿Qué hago padeciendo esta intranquilidad, este desasosiego, en el caso de la inseguridad, ¿no? Si yo soy hijo. Entonces esa obra interna del Espíritu Santo nos puede guiar a que estas verdades se asienten en nuestro corazón y podamos ser partícipes del gozo que nos brinda la salvación. El apóstol Pablo nos describe este gozo indescriptible del que podemos participar por este testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón en Romanos 8, del 14 al 17, con estas palabras. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos dice que no somos esclavos como para que estemos otra vez en temor, como si hubiéramos cambiado de un amo abusador hacia otro amo abusador. No estamos así para que estemos en temor. No nos conduce a una nueva esclavitud. Aunque sé que en cierto sentido cristiano, en la predicación solemos decir que somos siervos, esclavos de Cristo, pero esto no es el sentido en que lo utilizan las Escrituras. Aquel sentido en que se menciona esa frase de nosotros como doulos, como siervos, como esclavos de Cristo, es en realidad en esta relación de propiedad, de pertenencia. Pertenecemos a Cristo, pero realmente no estamos con Él como el esclavo con su amo que teme no ofender, no molestar al amo que podría dañarlo, sino que incluso, y mire cómo menciona Pablo esta gran honra de la cual ninguno de nosotros es merecedor, somos coherederos con Cristo, como hermanos suyos, hijos del mismo Padre. ¿Qué seguridad más grande que esta? Y eso, dice Pablo, el testimonio del Espíritu Santo a nuestros corazones, si estamos atentos a escucharlo, si le rogamos que sea en nosotros claro, puede decirnos, porque ya podemos clamar a Abba Padre. Esa es la situación en la que estamos. Pero si Pablo escribe esto es precisamente porque sabe que hay algunas personas que aunque lo podrían hacer, no se sienten como que lo pueden hacer. Se sienten defectuosos, indignos, incapacitados para lo que el Señor ya ha preparado. Ya no son indignos, ya no son defectuosos, ya no estamos incapacitados. En Cristo tenemos esa capacidad. Y el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar a sentir en nuestro corazón lo que ya es verdad y en los cielos, cuando hemos creído. Y así podamos experimentar el gozo de la salvación. Aquel que rogaba a David por no perder, ¿no? Precisamente por ese
ese estatus de pecado, esa incomodidad por haber pecado, ¿cómo se sentía? Le decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Porque podemos tener la salvación, pero no tener el gozo. Pero nosotros deseamos tener el gozo. Y sabemos que ese gozo está bien fundado en las Escrituras. Sabemos que no hay nadie que nos pueda señalar diciendo, ojo, cuidado, yo creo que deberías cuidar, sacando los textos de contexto, no, esa salvación que tú tienes con temor y temblor. Ojo, que podrías perder. No hay nadie que pueda señalarnos con esos señalamientos, porque estamos seguros en Cristo no nos ha llamado a otra esclavitud, sino que nos ha adoptado y ahora podemos decir, Abba, Padre. Por supuesto, hermanos, el Espíritu Santo no testifica a nuestro espíritu aparte de la palabra, sino mediante la palabra, como medio de gracia ordinario. Su testimonio no añade contenido nuevo a la fe, sino que ilumina la mente para comprender la promesa del Evangelio y dispone el corazón a descansar en esa promesa con confianza filial, como un hijo a su padre. Y sobre otras formas, sobre estas prácticas que podemos aplicar a nuestras vidas para poder experimentar, para poder hacer crecer en nosotros esta seguridad, esta certeza de la seguridad de la salvación, nos referiremos en otras lecciones. Pero por ahora, en cuanto a nuestra lección de hoy, recordemos, por un lado, que la seguridad cristiana no nace del creyente ni se sustenta en su propio desempeño, sino que viene de la seguridad infalible de que Dios ha prometido que algo será y eso que ha dicho será. Nadie puede arrebatarnos de su mano. Bueno, será ciertamente que nadie puede arrebatarnos de su mano. Eso ha dicho y así será. Hemos sido adoptados mediante la operación del Espíritu Santo que aplica en nosotros la obra de Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es verdad. No viene de nosotros, está fundado desde afuera. Está fundada en la sangre, es decir, el sacrificio, y la justicia, es decir, la obediencia perfecta de Cristo. Y es confirmada por el Espíritu Santo conforme a la palabra. En la siguiente lección consideraremos cómo podemos alcanzar, de cuál es la fuente en términos prácticos de la seguridad para nosotros. Ya no de la seguridad en tanto es una verdad bíblica, sino cómo podemos experimentarla, cómo fortalecemos esa seguridad en la vida cristiana y cuáles son los frutos propios que teniéndola podemos cosechar de esa seguridad bíblica y bien fundamentada. Concluyo con la cita de Romanos 8, 37 al 39, que me parece totalmente oportuna para la doctrina que estamos estudiando. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque en ti estamos seguros. Te damos infinitas gracias porque no has tenido tú que hacer nada por nosotros, pero aún así lo has hecho. Porque nos has permitido la oportunidad de, depositando nuestra fe en Cristo Jesús, recibir de ti la gloria eterna, la santidad eterna, Señor, la vida eterna, el regocijo eterno de estar perpetuamente en compañía contigo. Te pedimos, Señor, que haga florecer en nuestros corazones la seguridad de esta salvación tan grande. Que ablandes los corazones de lo incrédulo para que crea y ahora esté seguro y abandone cualquier seguridad falsa. Y ablandes nuestros propios corazones para poder sentir aquello que ya en los cielos ha sido dictaminado, que estamos seguros en ti. Edifícanos con estas palabras, glorifícate en medio de nuestro estudio, de nuestras lecturas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén.